No sé cómo sentirme. De verdad. Me siento muy cambiante todo el tiempo. Trato de hacer parecer que las cosas van bien. Y puede que vayan bien. Pero no realmente. No lo sé, a veces me siento como un inútil de mierda y me he dado cuenta de que ni siquiera tengo un buen plan de vida a futuro. Hay otros días en los que me digo que quizás solo me presiono demasiado para nada, no sé. Solo quiero disfrutar mi vida antes de darme cuenta de que un día seré un anciano amargado. Luego, después de pensar en eso me digo: tranquilo, ten fe, las cosas van a estar bien, si puedo. Y luego vuelvo a ese pensamiento. Es un maldito ciclo. Por un lado trato de ver las cosas bien. Y por el otro, no quiero sentir que soy conformista y dejar que las cosas sigan su flujo. Ya no sé qué sentir, qué hacer o qué decir. Y todo es un caos en mi mente. Me he dado cuenta de que no he valorado lo suficiente las cosas que sí he hecho bien, y le doy más importancia a lo malo. Mi cerebro. Por mi estúpido cerebro. No sabes lo difícil que es sentir que todo va mal, que lo podrías mejorar, pero eres alguien conformista al extremo. Estos poderes no me han dado más que problemas, y eso es porque he sido yo quien los ha obtenido. ¿Me entiendes, verdad? Sabes que sí, Santiago. Sabes que sí. Tú me conoces, yo te conozco y sé que lo que acabas de decir es algo exagerado pero entendible. Tener poderes no te asegura nada en lo más mínimo. Ni es una maldición, ni es una bendición. Es simplemente algo más en la larga lista de cosas que a una persona le puede pasar. Esta plática fue un tema importante para Santiago y Yeshua. Puedo a que ambos se tenían confianza mutua. Uno expresaba su tristeza al no poder sentirse satisfecho consigo mismo y a la vez no hacer un cambio. Mientras que el otro se queja de que el mundo cada vez es más frío y por ende, injusto. Ambos sienten tristeza sí, porque el mundo no puede cambiar, pero ellos sí, tratan de buscarle lo positivo a los asuntos del mismo entorno que los rodea. Santiago Ortega. ¿Quién es Santiago Ortega? Durante estos capítulos ustedes han visto cómo se comporta, sus acciones deliberadas y cómo ahora no le importa quitar vidas si es necesario. Sin embargo, él nunca había sido así. Vamos a transportarnos un poco al pasado. Es el año 2020. El virus COVID había hecho estragos en toda su población. Sin embargo, al gobierno no le importó y dejó que todas las personas empezaran a enfermarse. Entre ellas Santiago, quien rápidamente se curó de forma muy inesperada. No obstante, no es lo importante de aquí. Santiago estudió junto con Yeshua en la misma preparatoria. Durante una clase de matemáticas, estaban escuchando a Marco, su profesor. Un pobre diablo que cree que tiene el mundo en sus manos. Una actitud que solo personas egocéntricas tendrían. Durante toda esa primera hora Lisette estaba afuera del salón, debido a que había llegado tarde. Y Marco no era alguien que conociera la piedad. Entonces, durante toda una clase de 2 horas, hasta las 8:40, Marco solo dio ejercicios matemáticos sin explicación alguna. No era buen maestro, ni desde lejos. Pero cobraba poco, era del Instituto Politécnico, por lo que, para darle prestigio a esa escuela, decidieron tenerlo. Para reducir costos y mantener su para nada demacrada imagen, aparentemente limpia. Tras esa clase fue laboratorio. Donde Yeshua y Santiago fueron con su bata al laboratorio, junto con Lisette, quien empezó a utilizar un corte con fleco, tipo hongo. Sin embargo, no era lo único que había cambiado de ella. Sino también era más petulante, tanto que, la única amiga que tenía de verdad era Xiomara, que no iba a la misma escuela que ellos. Yeshua y Santiago estaban cerca de ella solo porque era inteligente. Pero era muy fría, petulante, era alguien que, a pesar de quejarse de no tener amigos, no hacía nada para evitar esa soledad. No obstante, a Lisette le da igual. Lo único que le importa es complacer a su madre. ¿Cómo se sabe eso? Bueno, a pesar de su carácter, a veces contaba, y eso sí estaba de buen humor, que su madre quería mucho de ella. En cuanto a su imagen también había cambios en ella, por influencia de su madre. Lisette era alguien con un poco de peso, cabello ondulado, una sonrisa muy amistosa y también era alguien amigable. Luego de que su padre muriera, su madre era la única figura que tenía, por ende cambiaría por ello.
Lisette tenía un cuerpo más delgado, su cabello cambió, teniendo un fleco y siendo lacio. También empezó a comportarse de forma arrogante. No obstante, no era su culpa. Era de su madre. En fin, en laboratorio, el profesor les había pedido un hueso para hacer una práctica de la descalcificación de los huesos. Santiago no había traído nada, sin embargo su amigo, también de Yeshua, Sadot, le entregó la mitad de un hueso. Santiago le dio las gracias. Sadot era alguien moreno, con cabello largo y oscuro, vestía con cadenas y ropa negra. Sin embargo sus pensamientos eran algo coloridos. Por ende era alguien que se le quería. Al igual que Xiomara, Lisette sentía algo por Sadot. Pero no eran más que sentimientos encontrados. No era amistad, era algo más fuerte. O más serio. Santiago en aquella época era todo lo contrario del Santiago actual. Era un chico muy amable, muy cariñoso y bastante divertido. ¿Qué fue lo que le hizo cambiar? Pues bien, ese cambio tiene una razón del por qué. Al parecer su padre era pariente de una familia, en la cual habían miembros de los halcones. Policías clandestinos que, de hecho, una semana antes de esa clase de laboratorio, ellos habían interrumpido en la escuela, llevándose a varias chicas de los semestres más altos, también maestras y algunas alumnas de las escuelas aledañas a la escuela, curiosamente, dejando a los del segundo semestre en paz. Ahora siendo de tercer semestre, solo podían recordar con tristeza lo que sucedió. Varias mujeres y niñas fueron asesinadas, prostituidas y ocupadas como mano de obra. Un evento desgarrador. El llanto tinte laboral. No obstante, a nadie le parecía importar. Tenían otros problemas. En fin, Santiago vivía con sus padres, su padre, miembro familiar de parte de los halcones. Y su madre, una persona con la que se sentía identificado. ¿Por qué? Además de las raíces de su padre, también él tiene un gran temperamento. Tal era su temperamento que descompuso la computadora de Santiago de un puñetazo en el monitor y también al CPU. Ante todo esto, Santiago no tenía mucho apego a su padre. Pero eso no significa que no lo amara. Una de las cosas que Santiago aprendió de su padre es que jamás en su vida debían de cortar el amor. El amor de padre e hijo, así como el de madre e hijo. O más sencillo. Entre padres y hermanos jamás se deben de perder los sentimientos. El amor de la familia es algo que jamás se debe de perder. Aunque las tentaciones más morbidas estén a la vista de alguien. Si afecta a la familia, jamás deben de tomarse. Aunque Santiago sabía que su familia era algo cerrada de mente. Nunca les gustó la idea de que Santiago decidiera ser un físico. Ellos, en especial su padre, querían que fuera un ingeniero informático. Pero Santiago sentía una gran pasión por la física. Adoraba ver los truenos en el cielo, se preguntaba del porqué de la electricidad. Por qué el agua actúa como actúa, etc. No obstante, Santiago tenía algo más, una pequeña parte que jamás conocieron sus padres. La razón por la cual cambió mucho. Esto ocurrió después de las clases. Después de la clase de laboratorio, específicamente. Él estaba saliendo de la escuela, durante estos momentos se encontró con su mejor amigo Jesús Rosas. Era un chico alto, moreno, de nariz aguileña, cabello largo de color negro y súper delgado. Santiago lo apreciaba mucho, pues él era el hermano que nunca tuvo. Ambos chocaron las manos y empezaron a platicar entre ellos. Detalladamente hablando no se sabe de qué hablaron, pero en términos superficiales solo eran los mismos temas de siempre. Videojuegos, películas, cómics y superhéroes. Así se siguieron hasta que llegaron a la parada de la combi que los llevaba a su casa. Ambos vivían en el mismo vecindario. De repente una patrulla se paró enfrente de ellos dos, esto con el fin de intimidarlos. Los oficiales se los querían llevar, sin embargo Jesús no quería que se los llevaran, pues no habían hecho nada malo. Sin embargo Santiago estaba en shock. No sabía cómo actuar frente a oficiales así. Por lo que, lo único que pudo hacer fue correr de allí, yendo al portón de una universidad de ahí mismo, mientras Jesús estaba explicándoles a los oficiales que no habían hecho nada. Puesto a que Santiago se escapó, los oficiales se llevaron a Jesús. Santiago intentó llamar la atención de la gente, pero nadie hizo nada.
Esos oficiales tenían comprado a todo ese lugar. Cuando la patrulla se había desvanecido, Santiago se tiró al suelo y empezó a llorar descontroladamente. Su mejor y único amigo de años, ahora iría a parar a quién sabe dónde. Sin vida, obviamente. Algo aún más doloroso para Santiago era ver cómo la gente a su alrededor, en vez de ayudarle, empezaron a tomarle fotos con sus celulares, esto con el único fin de burlarse. Santiago pudo escuchar las risas de ellos. Por lo que, tomando a uno de los que lo estaban grabando, que para su fortuna era un adolescente de su edad, le tomó el celular, lo rompió frente a sus incrédulos ojos y después, con la furia corriendo por sus venas, empezó a darle golpes en el rostro. Primero un rodillazo en la nariz y después varios golpes en la cara. Dejando así al comediante en el suelo llorando y con Santiago, aun con lágrimas en el rostro, viendo de forma hostil a la gente que estaba allí. Santiago nunca había esperado que la gente le ayudara. Sin embargo, que se burlasen era algo aún más sádico que no hacer nada. Santiago solo soltó al muchacho y se retiró de allí. Santiago ya no tenía esa cara bonachona que siempre tenía. Ahora era un poco más serio. Quizá fue solo el momento. No obstante, pasaron los días de escuela y casa, cada vez se estaba haciendo más reservado. Sonará exagerado. Pero Jesús era alguien que Santiago apreciaba. Y a su vez, Santiago sabía que nunca más volvería a verlo. O si lo veía, solo serían en restos putrefactos. Tanto fue ese cambio que Santiago empezó a adelgazar demasiado, casi parecía un hueso. Su piel, que antes estaba algo quemada por salir al sol, ahora era más clara, y con el paso de los días se fue haciendo más clara. Todas estas inquietudes fueron foco de duda de Yeshua, su amigo de la preparatoria, quien le dijo que conocía a alguien que podía hacerle un diagnóstico. Se trataba del hombre de la armadura. Santiago no tuvo de otra y decidió aceptar lo que Yeshua le había dicho. Entonces, por primera vez, con su uniforme escolar, Santiago se quedó esperando en un columpio, aledaño a la escuela, al hombre de la armadura. Él llamó a casa para decirles a sus padres que tendría que ir por libros a la biblioteca escolar. Por ello no hubo problema que se quedara allí. En fin, cuando Santiago vio su teléfono para ver la hora, en este caso, las 4:02, el hombre de la armadura se dejó caer. Santiago se sintió algo decepcionado. Tenía una complexión de un adolescente, al igual que él. Solo que con un traje extraño, piel ridículamente blanca, casi como una máscara y también un cabello color zanahoria muy peculiar. El hombre de la armadura se presentó de forma muy elocuente, casi como un personaje teatral y le preguntó a Santiago qué tenía. Este le contó sobre lo que le pasaba. Tenía la piel muy blanca y su piel empezaba a sentirse muy reseca, más que de costumbre. Por lo que el hombre de la armadura, cortándole un trozo de piel, cosa que Santiago le dolió, pero que rápidamente se curó como si fuera arte de magia, el hombre de la armadura tomó una muestra de sangre del mismo Santiago, para decirle que tenía. Sin embargo, el diagnóstico sería tardado. Santiago, con tranquilidad le dijo que tendría paciencia. A lo que el hombre de la armadura agradeció y rápidamente, se retiró de allí. Pasaron varios días, clases y esas cosas en su vida personal, siempre con la duda existencial de qué le pasaba a su cuerpo. Hasta que el día que se tenía que encontrar con el hombre de la armadura, Santiago recibió el mensaje de este mismo por parte de Yeshua, quien le dijo que el hombre de la armadura no encontró solución a su padecimiento, pero puede que se relacione con el COVID. Santiago, nervioso como siempre, se fue de donde estaba Yeshua, no sin antes que éste le dijera: Recuerda, compadre. Cualquier consulta tiene honorarios. Ja 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 ja.